rugido del dragón relámpago. Capítulo 56. Bubastis. ¡No! Me desperté en un segundo, me incorporé al instante y me arrepentí inmediatamente de lo que había hecho. Un dolor agudo y punzante me retorció el hombro herido, y me estremecí de agonía, presionando con fuerza la herida para intentar calmarlo. La presión intensificó el dolor, pero esta vez era más localizado y controlado. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Relajarse. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Estoy vivo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Respira hondo. Concentrarse. ¿Dónde estoy? Mis ojos recorrieron el extraño entorno. Estaba cubierto con una colcha multicolor de aspecto áspero, hecha con pieles y lana de diferentes animales. Debajo había más del mismo material, aunque me resultaba solo ligeramente incómodo. La mayor parte del suelo estaba cubierta con el mismo material. Por los olores que me llegaban a la nariz, me di cuenta de que debajo no había más que tierra. ¿Estaba en una choza, entonces? Giré la cabeza para mirar hacia afuera, hacia la entrada, y tuve que cubrirme un poco los ojos mientras me acostumbraba lentamente a la luz. Unos segundos después, pude ver unas pequeñas cabañas hechas de madera y paja, y sentí que empezaba a dolerme la cabeza. No podía distinguir mucho del fondo, pero parecía ser un bosque, o algo parecido. Podía oír el murmullo de la gente. Podía oír el ruido del metal rozando contra la madera. Podía oír el sonido del metal chocando contra el metal con un ritmo constante y uniforme. Vi el cielo azul, arriba. Azul, recuerdo haber estado en una especie de caleidoscopio azul chillón antes de llegar aquí. Concéntrate, maldita sea. Me vino a la mente la imagen de un Voldemort gruñendo, con un agujero en el pecho, y contuve la respiración. Así es. Estaba luchando contra el señor oscuro Voldemort, para poner fin a la Segunda Guerra entre magos en Gran Bretaña. Reconozco que fue una de las peleas más difíciles de mi vida. Privado de Erebus y de mis poderosos movimientos de matadragones de rayo, sinceramente pensé que estaba prácticamente muerto. Si no hubiera sido por la charla motivacional de Balthazar y mi decisión de invocar la fuerza del dragón, habría perdido. Pero lo maté. Voldemort se había ido, esta vez para siempre. Así que, por supuesto, me dejó este regalo de despedida. ¿Dónde diablos estoy? Murmuré, poniéndome de pie con cierta dificultad. Me surgieron algunas preguntas más. ¿Dónde estaban mis cosas? Todavía llevaba puestos mis pantalones negros, pero mi camisa y mi chaqueta habían desaparecido. Tras revisar rápidamente mis bolsillos, suspiré aliviado al encontrar mi bolsa de piel de moquesquín, todavía guardada en el bolsillo delantero del pantalón cargo. Probablemente, quienquiera que me salvó la vida, descubrió que no podía registrar mis bolsillos, ni siquiera quitarme los pantalones, y se dio por vencido después de unos pocos intentos. Las maravillas de los hechizos antirrobo tejidos en las telas. Dinero bien invertido, si me permiten decirlo. Mi varita y su vaina de acero goblin, por otro lado, volví a mirar alrededor del interior de la cabaña. A unos pocos metros a mi derecha, vi el brillo de algo metálico debajo de un abrigo negro desgarrado. Mi abrigo. Me acerqué, aparté el abrigo y me relajé al ver la varita de acebo y la vaina que mencioné antes. ¿Por fin estás despierto? Oí el siseo de Balthazar, y me imaginé que estaba bostezando. Oye, compañero. ¿Dónde estamos? Le respondí siseando, sintiendo euforía al oír la voz de Balthazar. Todos nosotros, los humanos, anhelamos la atención de los demás, por mínima que sea. Si me encontrara solo en un entorno desconocido, como me ocurría ahora, me aferraría a cualquier cosa que me resultara familiar. Una prenda de ropa, un pequeño recuerdo, el olor de ciertos perfumes que me recuerdan a casa. Realmente podría ser cualquier cosa que me hiciera sentir segura, en control. Así que me reconfortaba saber que, dondequiera que estuviera, Balthazar estaría conmigo. Me apoyé pesadamente contra la pared y busqué en mi bolsa de piel de moques unas pociones que me ayudarían en mi recuperación. No estoy seguro. La gente que te encontró te trajo a esta cabaña, comenzó a explicar Balthazar, mientras yo sacaba una poción para recuperar sangre y esencia de Murdlap. Hablaban inglés, pero era un poco extraño. Una terminología que no me cuadraba, frases que jamás había oído. Había referencias a dioses venerados y a una especie de anillo de viaje. Asentí con la cabeza tras escuchar la información y me palpé la herida del hombro. ¿Tienen alguna magia avanzada que pueda ayudarme? Pregunté, haciendo una mueca de dolor cuando los dedos cubiertos de escamas negras tocaron la quemadura.
Los cortes que me hizo ese cabrón, Voldemort, ya han desaparecido. Me costaba imaginar que un ser como Voldemort estuviera muerto, pero tarde o temprano tenía que acostumbrarme. Probablemente podría pronunciar su nombre sin que nadie me interrumpiera. Me pregunté distraídamente si mencionar a Voldemort en Parcel siquiera activaría el tabú. No, parecen ser personas sin poderes mágicos que ni siquiera poseen tecnología moderna. Si tuviera que adivinar, diría que están empezando a aprender a utilizar los metales de su entorno. Pero fui yo quien te curó, dijo Baltazar con énfasis. ¿Por qué crees que me eché una siesta y acabo de despertar? Primero, me aseguré de que ninguno te hiciera ninguna tontería. Luego, cuando te acostaron, me puse manos a la obra. Aprovechar tu energía y sumarle la mía fue de gran ayuda. De hecho, ese agujero en tu hongo es casi la mitad de lo que era antes, explicó Baltazar con un tono algo engreído. Hice una pausa y asimilé las palabras de la víbora. Muy impresionante, sisé y fruncí el ceño pensativo. Pero la quemadura sigue ahí, bueno, sí, asintió Baltazar con ironía. Si simplemente curara la quemadura, seguirías teniendo un agujero en el pecho. Estoy bastante seguro de que eso sería malo para el negocio. Asentí con la cabeza en señal de acuerdo, elogiando a mi compañero por su previsión. Ahora es lo suficientemente pequeño como para curarlo con esencia de Murdrag, dije, llevando mi varita al hombro para adormecer los nervios y prepararme para la dolorosa curación. Solo tendré que destruir la quemadura con mi perforador e invocar al Murdrag para tapar y curar el agujero al mismo tiempo. Es terriblemente arriesgado, pero yo tampoco veo otra alternativa, siseó Baltazar. Bebí la poción regeneradora de sangre de un solo trago, antes de apuntar mi varita a mi hombro con mucho cuidado. Infodio. La punta de mi varita de pluma de fénix brilló en amarillo antes de que el hechizo atravesara mi hombro, desgarrando músculo y hueso por igual. Me estremecí ante las fuertes sensaciones, a pesar de tener los nervios adormecidos, y sentí como la sangre salía a borbotones, salpicando la pared tras de mí. Rápidamente, agité mi varita y, sin decir palabra, invoqué la esencia Murdrag en mi herida, taponando literalmente el orificio por ambos extremos. Otro movimiento de mi varita, y las vendas se enrollaron firmemente alrededor de mi hombro izquierdo, impidiendo que la sangre fluyera demasiado. Con la poción regeneradora de sangre haciendo efecto, podría curarme fácilmente de esto, en unas pocas horas como máximo. Incluso ahora, podía sentir la esencia de Murdrag haciendo efecto. Su efecto calmante tranquilizó mi respiración agitada, devolviéndome a un estado normal de descanso. Seguir los consejos de Daphne sobre técnicas de curación y soluciones rápidas durante esa semana de descanso estaba dando sus frutos. Claro, no era la solución más elegante, pero funcionaba, y la verdad es que eso era lo único que me importaba. Probablemente te vendría bien un poco de Skele-Gro, por si acaso ese hechizo te destrozó los huesos o los ligamentos, Baltazar añadió como una idea de último momento. Reprimí una maldición y seguí el consejo de mi compañero. Saqué la temida poción de mi bolsa de piel de Mokeskin y me la bebí de un trago, haciendo una mueca de asco por el horrible sabor. En general, las pociones tenían un sabor bastante malo, pero había algo en la poción esquelética que la hacía absolutamente insoportable. Podría haber sido el pez globo, o tal vez los escarabajos utilizados en su elaboración. Escupí un escupitajo para intentar quitarme el regusto. No hubo suerte, el sabor persistió a pesar de mis intentos. Agité mi varita de nuevo e hice desaparecer todos mis fluidos, antes de ponerme con cuidado mi abrigo andrajoso, ocultando la herida vendada bajo sus pliegues. La manga derecha estaba completamente desgarrada, y la izquierda tenía algunos cortes, así que también la arranqué para que el abrigo quedara uniforme. Por lo demás, tenía buen aspecto, aunque estaba un poco sucio. En general, el abrigo se conservó bastante bien. Pero no tenía camisa. Suspiré. Supongo que esto tendrá que bastar. Oí un jadeo proveniente de la entrada y me giré para ver a una niña pequeña con una especie de juguete de paja, de pie allí, mirándome fijamente. «Está despierto», gritó con un acento extraño, aunque seguía siendo inglés, antes de salir corriendo. «Anciano. Anciano». Me tensé por un instante, antes de recordar que esas personas podrían haberme matado en cualquier momento durante mi recuperación. Así que, en lugar de seguir mi primer instinto, que era huir lo más lejos posible, decidí esperar y ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Pude ver que la gente se había reunido fuera de la cabaña, algunos me miraban con curiosidad mientras se asomaban al interior. Les devolví el saludo con la mano, y se alejaron, ya fuera por vergüenza o por miedo.
Apostaba por la vergüenza. Creían que estaban siendo astutos y los pillé a todos sin ningún esfuerzo, así que tenía que ser por la vergüenza. Hola, joven Dios. Un cuarteto formado por 2 ancianos y una anciana entró en la cabaña. Vestían túnicas sencillas de color paja que, a juzgar por el desgaste y los remiendos, parecían haber resistido décadas de uso en diversos climas. Y lo que es más importante, acaban de llamarme Diosito. ¿En qué podemos ayudarte, venerable Dios? Dijo una de las ancianas con el mismo acento que la niña. Sus palabras parecían más pausadas, con mayor énfasis en la pronunciación que en la estructura de las palabras. Vaya, qué buena oratoria tienes, Potter. ¿Dónde estoy exactamente? Por supuesto, asintió el anciano de la izquierda. Te encontramos maltrecho y herido fuera del anillo de los viajes. Al principio, pensamos que eras un viajero capturado por bandidos y abandonado a tu suerte, pero al ver tu brazo y la rápida curación de tus heridas, supimos que eras uno de los dioses, destinado a gobernarnos en lugar de Nuestra Señora Bastet. ¿Cómo sabías que iba a venir aquí? ¿Y dónde queda exactamente aquí? Pregunté con ligereza, ya sintiendo aversión por la situación. Lo sabemos porque se suponía que usted vendría hoy mismo, con Lady Bastet, tras su reunión con los señores del sistema. Y, mi señor, este es el planeta Bubastis, hogar de nuestra Lady Bastet. El anciano explicó, algo confundido por mi interrogatorio. Perdone, mi señor, pero ¿podría este humilde servidor preguntar por qué ha llegado antes de lo previsto, con heridas tan graves? Planeta Bubastis. Planeta. De repente, la vaga maldición de Voldemort, fuese lo que fuese que me lanzó, empezó a tener sentido. ¿Estaba en otro planeta? O eso, o toda esta gente estaba loca y deliraba. Recordé aquellos archivos que había descargado de 4chan. En ellos se mencionaba un Stargate, un dispositivo en forma de anillo que creaba portales a otros planetas de la galaxia. Aquí hablaban de un anillo de viaje. Podría ser lo mismo. Sin duda merecía la pena echarle un vistazo, por muy ridículo que sonara en mi cabeza. Reflexioné sobre sus palabras por un momento, antes de considerar las mías con mucha atención. Puedes, respondí con un tono que pretendía ser exageradamente altivo, agarrando mi vaina y colocándola sobre mi espalda. Me moví un poco. Se mantuvo en su sitio. Baste decir que yo, el gran Harry Potter, matador de bestias, estaba en batalla contra nuestros enemigos y logré vencerlos por un pelo. ¿De verdad, su divinidad? Preguntó la anciana de la izquierda, antes de tragar saliva con miedo. Perdóname, mi señor, no quise decir que estés mintiendo, claro, eso es lo que quería decir. Vieja bruja. Ya estoy curada, ¿no? Le espeté a la anciana con un tono pomposo y ofendido. Si vuelves a dudar de mí, te arrepentirás. Ahora déjame en paz antes de que pierda la paciencia contigo. Como desee, mi señor. Los 4 se pusieron rígidos, hicieron una profunda reverencia y se marcharon, con sus cuerpos aún encorvados en lo que parecía ser un miedo abyecto. Esperé unos segundos antes de suspirar con irritación. Saqué mi varita y lancé silencio sobre las paredes y la entrada. Probablemente no estarían escuchando, pero nunca está de más asegurarse. ¿Qué piensas, Baltasar? Siseé, necesitando a alguien con quien intercambiar ideas. Dijeron que estamos en otro planeta, siseó Baltasar con incredulidad. O nos están mintiendo todos, o creen que estamos en otro planeta, o realmente estamos en otro planeta. Sí. Creo que eso lo resume bastante bien. Asentí con cautela. ¿Y qué hay de esa diosa Bastet de la que tanto hablan? Me suena, como algo de la mitología, pero no logro ubicarla. Bastet es la diosa de la guerra en la mitología egipcia, generalmente representada como una guerrera felina que gobernó durante muchos años como conquistadora y luego como protectora, respondió Baltasar. ¿Cómo lo hiciste? Aprendí inglés leyendo, ¿sabes? Leo muchas cosas que tú desconoces, respondió Baltasar, algo molesto. Incluso leí todos tus libros de texto y todo lo que tu amiga ratona de biblioteca dejó después de dormirse. ¿Cómo crees que se me ocurrió fusionarme contigo? Baltasar el ratón de biblioteca sonreí. Suena bien, ¿no crees? Cállate, imbécil, siseó Baltasar. Suena fatal. Suena realmente horrible. Será mejor que no me vuelvas a llamar así. Está bien, está bien. Alguien está un poco molesto, tranquilicé a mi pareja antes de volver a abordar el tema principal. No es que quisiéramos hacernos daño. Simplemente era nuestro mecanismo de defensa ante algo que no entendíamos, lo que, obviamente, provocó que el miedo se filtrara en cada uno de nuestros movimientos.
Así que posiblemente ya ni siquiera estemos en el planeta Tierra, repetí. O eso. Gente loca, lo sé. Interrumpí a Baltazar, tratando de comprender la situación. Tu mejor opción es ver este anillo de viaje y, de alguna manera, encontrar el camino de regreso a casa, dijo Baltazar. Fruncí el ceño. Ese plan parecía poco fiable, en el mejor de los casos, pero era lo único que tenía por el momento. Si tuviera a Erebus conmigo, podría recorrer los reinos con facilidad, pero Erebus estaba lejos, ahora mismo, con órdenes de esperarme en lugar de buscarme. Era inútil esperar que el brazo del diablo apareciera de repente para salvarme. Incluso si pudiera, dudaba que lo hiciera, ya que eso demostraría que dependo de él, y eso podría anular su lealtad hacia mí. Volvamos al tema que nos ocupa. Sin contar a Baltazar, estaba prácticamente solo en esta aventura. Me preparé mentalmente para lo que tenía que hacer. Básicamente, tenía que fingir ser una especie de figura divina. Si flaqueaba aunque fuera un poco, estaba seguro de que esos aldeanos me matarían por suplantar a su deidad, o peor. Finite incantatem. Cancelé el encantamiento silenciador con un rápido movimiento de mi varita, antes de salir de la cabaña y quedar a la vista de la gente que deambulaba por el pueblo. Se acercaron rápidamente, mirándome con los ojos muy abiertos. Señor Ari. Todos corearon e hicieron una profunda reverencia. Puse una sonrisa falsamente benevolente y señalé a la niña que había llamado a los ancianos. Tú, Ari. Los aldeanos miraron a su alrededor, siguieron la dirección de mi dedo y suspiraron con lo que parecía ser alivio. Supuse que esos otros supuestos dioses habían hecho algo terrible a quien quiera que eligieran de entre la multitud. La niña pequeña, una niña de pelo castaño vestida con harapos, que sostenía un juguete de paja, se acercó a mí con un miedo evidente en su rostro. «Ese sí, mi señor», dijo ella, bajando la mirada. Fruncí el ceño ante su comportamiento por un breve instante, antes de esbozar una sonrisa aún más grande. «Les agradezco que hayan llamado a los ancianos del pueblo», dije con un tono que habría enorgullecido al mismísimo Cabezón. «Vengan. Me acompañarán a dar un paseo». «Ese como ese desea, mi ese señor». La chica parecía aún más asustada ahora. «¿A dónde?». Me incliné hacia ella y le dije. «Llévame el anillo de los viajes». Sus ojos se abrieron aún más por el miedo, pero se armó de valor, contuvo las lágrimas y abrió camino con la cabeza bien alta. Vaya, la vergüenza que iba a pasar cuando se diera cuenta de que no le iba a hacer nada más que dejarla inconsciente para tener tiempo de escapar de ese sitio. La seguí fuera del pueblo, consciente de que todos los aldeanos nos observaban, al menos hasta que desaparecimos por completo de su vista. Seguí a la chica durante unos 20 minutos más, a través del traicionero terreno del bosque. Evitó algunas plantas de un color púrpura enfermizo, y con razón, ya que una de sus enredaderas atrapó a un roedor que chillaba y se lo tragó entero, y avanzó a un ritmo rápido pero elegante, hasta que llegamos al anillo de viaje. Sí, o bien esto fue una broma ridículamente elaborada de alguien que se había infiltrado en mi ordenador protegido con contraseña en el número 12 de Grimauld Place, una casa oculta por el Fidelius, y había construido una réplica completa del Stargate que utiliza la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. O bien, todo este asunto del Stargate era real. Creo que me decantaré por real. Esto fue real. Realmente estaba en otro planeta. De acuerdo, chico, dije. Podemos parar aquí. La niña frunció el ceño ante el término extraño, pero asintió y se detuvo. Dime, dije con un tono de voz que imitaba el de un profesor. ¿Qué sabes del anillo de los viajes? Solo lo que nos digan los ancianos, mi señor, respondió la niña con nerviosismo. Me dio mucha vergüenza la forma en que se dirigió a mí. Me recordaba demasiado a Tom Riddle, y eso era algo a lo que nunca, jamás, quería parecerme. Yo era un guerrero, no un señor. No me importaban las riquezas ni las posesiones materiales. Pero tuve que aguantarme y fingir, ya que no quería que me descubrieran. Sígueme la corriente, niño. Mi rostro se torció en una sonrisa forzada, como si estuviera conteniendo mi falsa irritación. La estratagema funcionó, pues el niño accedió y volvió a hablar. Los ancianos dicen que los dioses nos crearon a su imagen y semejanza, y nos trajeron de un lugar muy lejano usando el anillo de viaje, dijo con solemnidad y sin inflexión alguna, señal de que la historia había sido contada y repetida tantas veces que ya la recitaba con naturalidad. Nos dicen que estamos aquí para servir y adorar a nuestros dioses. A ti, mi señor. ¿Sabes cómo usarlo? El anillo de viaje, quiero decir.
Fui directo al grano, sin querer escuchar más tácticas de lavado de cerebro que estos supuestos dioses empleaban con sus subordinados. La chica palideció por completo ante la pregunta y tartamudeó tanto que su respuesta fue incomprensible. Cálmate, niña, sonreí con condescendencia. Es una pregunta sencilla, y te doy mi palabra de que no recibirás ningún castigo si sabes cómo usarla. Abrió la boca para hablar, pero el Stargate cobró vida repentinamente, girando en el sentido de las agujas del reloj y deteniéndose en un solo símbolo. La parte superior se deslizó sobre dicho símbolo con un ruido chirriante. Comenzó a girar de nuevo, esta vez en sentido contrario a las agujas del reloj, durante menos tiempo que antes, y registró otro símbolo. Como si fuera un teléfono antiguo marcando un número. Algo se avecinaba. Probablemente se referían a los supuestos dioses de los que hablaban los ancianos. Rápidamente agarré a la niña y huí hacia un matorral, arrastrándola conmigo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás? La interrumpí con un movimiento de mi varita y un murmullo de Petrificius totalus. Con cuidado, recosté a la niña en el suelo y observé cómo el Stargate continuaba su ritmo de giro, fijando un símbolo y reanudando su funcionamiento. Tras marcar un total de 7 símbolos, el interior del anillo explotó en un torrente de luz azul, que recordaba a una piedra cayendo en un charco, lanzando el agua por los aires antes de que volviera a caer en aguas tranquilas. Solo que era horizontal. La energía azul, como el agua, se ondulaba mientras los soldados comenzaban a emerger. Al menos, eso creía yo, con su marcha sincronizada y sus uniformes idénticos. Armadura sobre cota de malla, una especie de casco con forma de serpiente gigante y bastones ornamentales. Al menos 2 docenas de estos soldados salieron del Stargate, antes de que apareciera un par de personas aún más extrañas. Estos dos iban vestidos con telas finas y armaduras doradas, lo que denotaba su importancia en comparación con sus soldados. Ambos eran de tez algo oscura, y su vestimenta me recordó a las imágenes que vi cuando investigué un poco sobre los jeroglíficos encontrados en las tumbas de los faraones de Egipto. Para realzar su aspecto regio, les pintaron la cara y los brazos con varias marcas, y llevaban algún tipo de adorno dorado en la mano. Supuse que se trataba de los dioses de los que hablaban los aldeanos. No parecían gran cosa, pero supongo que las apariencias engañan. Envié mis antenas relámpago al aire, que se dirigieron lentamente hacia los 2 individuos, que estaban dando órdenes a gritos a sus sirvientes. Jaffa. ¿Cree? Me pregunté qué demonios estaban diciendo mientras mi energía se aferraba a la de la mujer. Sentía como si estuviera mirando a 2 personas a la vez. La primera energía que emanaba de esta mujer parecía bastante humana, aunque estaba envejecida hasta un punto que no creía posible. ¿Estas personas eran inmortales? Sin embargo, la segunda fuente de energía me heló la sangre. Podía sentir la crueldad inherente de la criatura. Estaba aferrada a la fuente de energía humana, alimentándose de ella continuamente y obligándola a obedecer sus órdenes. Un parásito depredador en un cuerpo que no podía ser afectado por la edad. Corté la conexión rápidamente cuando parecía que la criatura iba a mirarme, pero simplemente miró a uno de sus sirvientes y le dio las mismas órdenes que ya había oído antes. Mientras me preguntaba distraídamente qué demonios significaban Jaffa y Cree, observé cómo el grupo de soldados avanzaba, con un pequeño escuadrón cubriendo a los 2 aspirantes a faraones por los costados y por detrás. Esperé hasta que desaparecieron de mi vista, y luego esperé un poco más. Probablemente ya no había nadie a la vista, pero seguí esperando. Creo que ya se han ido todos, jefe, siseó Baltazar en voz baja, y yo asentí con la cabeza antes de correr hacia el Stargate lo más rápido que pude. Llegué a una pequeña estructura con forma de hongo junto al anillo y la examiné con atención. Había 2 círculos concéntricos divididos en secciones para representar diferentes símbolos en diferentes posiciones, con un gran cristal rojo en el centro. ¿Cómo diablos llamo a casa? Pregunté en voz alta, sin recibir respuesta. Sabía que necesitaba 7 símbolos para llegar a alguna parte, pero esa información no mejoró mucho mis probabilidades en el panorama general. Para volver a casa, básicamente tenía que encontrar los 7 símbolos correctos en la secuencia correcta, de entre 1, 2, 3, 5, 7, 12, 15, 22, 31, unos 40 símbolos, y esperar acertar. Así es, 7 de 40. Las probabilidades de que yo acertara la secuencia correcta en una máquina que ni siquiera entendía eran, en el mejor de los casos, astronómicas. De todas formas, lo intenté.
Durante los siguientes 10 minutos, intenté marcar una secuencia de símbolos, cualquier secuencia que lograra que este Stargate funcionara. Nada. El Stargate fue completamente inútil para mí. ¿Y ahora qué? Dije en voz alta. Derrota a los soldados y obliga a estos dioses a darte lo que necesitas, afirmó Baltazar tras unos largos momentos de reflexión. Asentí con la cabeza, insegura. Esperaba evitar algo así, pero con el peculiar sistema de marcación del Stargate, me llevaría meses, si no años, siquiera averiguar cómo ir a cualquier parte, y mucho menos a la Tierra. Entonces, está decidido, dijo Baltasar, y ahí terminó esa conversación en particular. Sí, sin duda quedó resuelto. Es mi primer día aquí y ya estoy buscando pelea con los señores supremos del planeta. Reprimí el instinto de sacar la piedra de la resurrección, invocar a Voldemort y decirle que es un imbécil. No importa lo satisfactorio que eso me hiciera sentir. Ese cabrón me dejó un regalo de despedida. Me quejé y empecé a maquinar.